Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el plan de la Comisión Europea para suspender el acuerdo de libre comercio con Israel y sancionar a algunos miembros del gabinete del primer ministro Benjamín Netanyahu. La ofensiva israelí en Gaza, la más sangrienta de esta guerra inhumana que ya casi todos califican como genocidio, sigue impactando las opiniones públicas en Europa. En un dramático anuncio, la Comisión Europea aprobó un plan para suspender el acuerdo de libre comercio con Israel y para sancionar a ciertos miembros del gabinete israelí considerados como extremistas. Son ahora los países miembros de la Unión los que deberán votar sobre esta suspensión. ¿Significa esto que por fin la Unión Europea, uno de los más importantes aliados incondicionales de Israel, se atreve a presionarlo económicamente? La respuesta es dudosa. Si bien esta es una medida importante, ya que la Unión Europea es el mayor socio comercial de Israel, no se trata de suspender el comercio, sino tan solo de incrementar los aranceles a los productos provenientes de Israel, lo que afectaría el 37% de las ventas de Israel a la Unión Europea. Esto aumentaría en 227 millones de euros los costos anuales para los exportadores israelíes. Los productos que se verían afectados van desde maquinaria, equipo de transporte y electrónico, hasta productos químicos, farmacéuticos y bienes agrícolas. Prácticamente todos los acuerdos comerciales de la Unión Europea con otras regiones o países tienen cláusulas de respeto a los derechos humanos y la democracia. También hay cláusulas de suspensión de estos acuerdos en caso de violación o infracción a los principios esenciales acordados por la Unión Europea, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos. Pero estas condiciones de suspensión se han hecho más difíciles de aplicar desde su aparición en los años 90, con los primeros acuerdos con los países bálticos y de Europa del Este hasta la actualidad. Aunque siempre se trató de una condicionalidad política, los criterios de aplicación se han vuelto más restrictivos a medida que el liberalismo que inspiró estas medidas se ha tornado más conservador y la cantidad de miembros de la Unión Europea se ha multiplicado. Los mismos mecanismos de la Unión Europea han paralizado la aplicación de las sanciones. Para obtener una suspensión del acuerdo comercial se necesita una mayoría cualificada de sus miembros, es decir, el 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la Unión Europea. Es por ello que el voto de los mayores países de la Unión, los más populosos como Alemania, Italia, Polonia o Francia, son decisivos. Y como ya se ha demostrado, tanto Alemania como Italia son los baluartes de la defensa de Israel contra viento y marea. Por otra parte, aunque se diera esta suspensión del acuerdo comercial, esto no afectaría la importante exportación de armas de Alemania a Israel. De hecho, Alemania es su segundo proveedor más importante después de Estados Unidos. Estas exportaciones aumentaron a raíz del ataque de Hamás contra Israel en octubre del 2023. Entre enero del 2024 a junio del 2025, el gobierno alemán reportó unos 250 millones de euros en licencias de exportación militar a Israel, aunque también se ha dicho oficialmente que esta exportación ha decrecido y que armas de guerra nuevas han sido muy pocas o prácticamente cero, salvo piezas de recambio o contratos previos. Dadas las enormes protestas contra la intervención israelí en Gaza, en agosto de este año Berlín anunció la suspensión de exportación de armas que pudieran emplearse en la Franja de Gaza. La Unión Europea tiene que legitimar su actuar político y de ahí que las presiones crecientes de una gran parte de la población europea hayan forzado a sus autoridades a tomar estas medidas. Pero desafortunadamente el impacto de ellas puede ser muy bajo, tanto a nivel económico como militar. A riesgo de equivocarme, dudo que se logre alcanzar una mayoría cualificada para obtener la suspensión del acuerdo comercial, que, de llevarse a cabo, sí afectaría de manera importante la economía de Israel. Por el lado militar, dadas las importantes provisiones de armas anteriores a estas declaraciones, es poco probable que estos anuncios y medidas afecten de alguna manera la ofensiva israelí actual. La fortaleza de la Unión Europea, su principal arma,
no es ni su potencia armamentista ni su influencia política, sino su poder económico. Pero el uso de este poder económico tiene varios puntos débiles. Primero, está sujeto a voluntades y agendas políticas encontradas y contradictorias, por lo que lograr un consenso se torna casi una misión imposible. Segundo, está sujeto también a intereses de las grandes empresas, cuya búsqueda de ganancias supedita cualquier preocupación ética o política, pese a sus tan publicitados códigos de conducta y responsabilidad social corporativa y a los reglamentos internacionales de debida diligencia. Si la Unión Europea de verdad quisiera hacer valer sus principios de respeto a los derechos humanos y a la democracia, ya hubiera suspendido sus acuerdos comerciales con Israel, en primer lugar, pero también con Vietnam o Nicaragua, y restringiría sus inversiones en China, solo para nombrar algunos casos. También hubiera podido asumir posiciones de más fuerza en sus negociaciones en respuesta a las presiones de Estados Unidos. Pero, por desgracia, la incongruencia política, la diversidad de intereses, de opiniones y alianzas neutralizan un poder económico que podría ser un arma formidable y reducen el peso político de la Unión considerablemente en un mundo cada vez más fragmentado e incluso polarizado. Y en el caso de la actual agresión israelí a Gaza, esta medida no pasará de tener un significado simbólico. Su peso, si se concretara, llegará demasiado tarde. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.